Estos videos, pues el video de estos webinars, tanto el del martes como este y los que vienen, están quedando colgados en la página los estamos colgando en algún website para que después la gente pueda consultarlos. Sí, como los videos están disponibles a partir de 12 horas, entonces se le envían a los inscritos y también los vamos a hacer visibles en el mismo sitio donde estamos haciendo la preinscripción. Me ibas a mandar el anterior, Muy bien. Paulita. Sí, profe, aún todavía no está listo porque faltaba hacerle un pequeño ajuste de edición, pero apenas lo tenga, te lo envío. Muy bien, te agradezco. Bueno, decano, no, profesor Jesús, no sé si damos inicio. Adelante, empecemos. Yo creo que sí, muy bien. Perfecto. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Escuela de Economía y Finanzas, al segundo evento del ciclo de webinars para discutir con expertos, investigadores y docentes de nuestros pregrados en Economía y en Finanzas y de las maestrías en Economía Aplicada, Maestría en Ciencias en Finanzas e incluso el doctorado y nuestra maestría en Administración Financiera sobre temas económicos y financieros ante la coyuntura actual. Hoy hablaremos entonces sobre el impacto de esta pandemia en la economía, cuánto perderemos en producto, cuántos empleos están en riesgo, cómo reactivar la economía y cómo deben reaccionar las autoridades. Para esto, nos acompaña en el día de hoy el decano de la Escuela de Economía y Finanzas, César Tamayo Tobón, y el coordinador del Grupo de Coyuntura Económica y docente del Departamento en Economía, Jesús Botero García. Sus micrófonos en estos momentos se encuentran en silencio, por eso la comunicación en la intervención será a través del chat. Los invitamos a todos ustedes a que dejen allí sus preguntas. Trataremos de atenderlas todas y darles la respuesta al final de la charla. Damos paso entonces a César Tamayo y a Jesús Botero. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, Vanessa, por esa introducción. Un gusto compartir con todos ustedes. Ya tenemos más de 140 personas conectadas y ese número seguramente seguirá subiendo. Yo creo que pues, tenemos una estructura de las presentaciones un poco dinámica. Yo empezaré con algunas reflexiones o con algunos enunciados sobre lo que ha venido representando esta pandemia para la economía mundial, para los mercados financieros internacionales y demás, las respuestas de política. Luego el profesor Jesús hablará un poco más sobre el caso colombiano y qué podemos esperar o qué se ha hecho desde nuestros grupos de estudios de coyuntura, qué escenarios se vienen presentando, y finalmente yo terminaré con algunas reflexiones finales sobre la respuesta de política en Colombia y lo que se viene, un poco ya también más concentrado quizá en esta región, en el Medellín, en el Valle de Aburrá y la región Antioquia. Así que bueno, nuevamente pues un gusto tenerlos aquí, un gusto estar con el profesor Jesús. Trataremos de responder sus preguntas, quizás vaya a ser difícil desde el punto de vista logístico todas en cierto nivel de detalle o especificidad, pero las vamos a recopilar, tratar de responder las más recurrentes y algunas otras quizá de forma privada con ustedes. De nuevo, pues los saludo y me presento. Yo soy César Tamayo, decano de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad de AFIT, voy a hacer una presentación breve sobre el panorama mundial, el panorama desde el punto de vista de los mercados financieros, y hablaré algo sobre las respuestas de política y demás. Entonces empecemos viendo una especie de cronología muy rápida. Lo que están viendo ustedes en este momento en su pantalla es el índice que aglutina las principales acciones de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones Industrial Average.
que es ese promedio pues de un número de acciones representativas de la Bolsa de Nueva York, y pues lo que primero, por supuesto, llama la atención es esa estrepitosa caída que observamos alrededor de mediados de marzo. Fíjense que cuando las noticias de la epidemia apenas empezaban a surgir por allá en diciembre, en los mercados, en particular en la Bolsa de Nueva York, seguía subiendo. De hecho, fíjense lo paradójico, para el 14 de febrero, cuando ya se había anunciado esta neumonía extraña, como al comienzo se le conocía, y la OMS había decretado una emergencia global, la Bolsa de Nueva York estaba llegando a sus niveles récord para los días de San Valentín, y desde ahí pues todo fue cuesta abajo, como ya sabemos. 16 de marzo pues llegó a perder hasta 3.000 puntos en un día el índice, digamos ya hasta mediados de marzo, hacia finales de marzo, marzo 23, llegó a tocar fondo, y solo cuando se logró establecer con cierta certeza que el gobierno americano intervendría con un paquete grande, muy grande. Inicialmente se hablaban de 3 trillones de dólares, pero finalmente se confirmó pues que era un paquete de 2 trillones de dólares aprobado por el Senado el 25 de marzo. Solo cuando se concretó ese paquete fiscal, que es pues prácticamente sin precedentes, allí empezó apenas el mercado financiero a recuperarse. Recordemos que los mercados financieros anticipan los costos reales que se vendrán en la economía. Al final, los índices estos de las acciones lo que hacen es reflejar en los precios de las acciones la expectativa sobre los ingresos futuros, ganancias futuras de las empresas. Así que, pues por esto, digamos, miramos mucho el comportamiento de los mercados financieros, y repito, solo cuando se vio algo de una intervención decidida, con fuerza, de parte de la política fiscal en Estados Unidos, empezó a recuperarse un poco. Para poner las cosas en perspectiva, recordemos que el gran paquete fiscal de 2008, 2009, recuerden ese paquete de estímulo de Obama muy famoso, fue de 700 billones de dólares, 700.000 millones de dólares, pues para nosotros. Este es de casi 3 veces ese tamaño. Así que, bueno, las cosas en Asia han sido un poco más parecidas a una montaña rusa, sobre todo en China, porque pues por supuesto hubo una tremenda caída, pero ha habido recuperaciones ante noticias positivas que vienen tanto de la reducción de los contagios a veces como de avances en temas asociados a tratamientos o vacunas, pero también ha habido algunos rebrotes. Esas noticias han llegado de China en semanas recientes. También ha habido reportes de unos conteos que antes no se habían tenido en cuenta, así que las bolsas en Asia han sido un poco más parecidas a una montaña rusa, pero sin duda con una caída también tremenda, casi pues inédita. En los países emergentes, en particular en América Latina, pues hemos sufrido por igual. Aquí estamos viendo los índices que capturan el comportamiento de las bolsas, digamos una de las más representativas de la región, que es el Bovespa o la bolsa de Brasil. Fíjense pues esa caída a mediados de marzo, igual que, o incluso un poquito antes de mediados de marzo, lo mismo que en Colombia. Recordemos para los que están en el mercado financiero, esa semana del 20 de marzo que fue durísima, en el que pues llegamos a perder casi 40 y algo % del índice principal del Colcap. De todas formas, hoy, habiendo tenido alguna recuperación, de todas formas estamos viendo una caída que sigue siendo cercana al 37-38% en el índice de la bolsa colombiana. Entonces, pues esto es una caída muy importante. Si uno mira cualquiera de los índices de las bolsas en cualquier país
y aquí lo que no se alcanza a ver, pero la última columna que ustedes la ven toda en rojo, lo que está tratando de ver la primera fila, compara el valor de las bolsas hoy versus 3 meses y 6 meses antes, y fíjense que en todos los casos, si lo comparamos con 3 meses antes, hoy las bolsas están por debajo de su nivel de hace 3 meses, y en prácticamente todos los casos están por debajo de su nivel de hace 6 meses. Y lo mismo es cierto para las bolsas, sobre todo más representativas de América Latina, Brasil, Chile, ya veíamos a Colombia. El otro gran choque que estamos enfrentando, además de esta epidemia, es el gran choque de precios del petróleo. Noto, obviamente esto no afecta a todos los países por igual, pero un país como Colombia, un país como México, se ven afectados por este doble choque, un choque o una perturbación desde el punto de vista de salud pública muy severa, pero también una caída estrepitosa en los precios del petróleo. Aquí vemos pues esa imagen que hizo noticia en la que los precios del petróleo se tornaban negativos, los precios de los futuros en realidad, eran los precios de los futuros de petróleo. Es un fenómeno pues asociado precisamente a la naturaleza de los contratos de futuros, y es que pues si yo quiero vender petróleo a futuro, pues alguien me lo tiene que recibir en el futuro, y es probable que las personas se comprometan a recibirlo, pero no tengan dónde almacenarlo. Eso tiene un costo, porque si no se prevé que se va a vender rápidamente, entonces pues lo que se traduce es en una acumulación de existencias, y pues almacenar petróleo es costoso. Entonces este ha sido el otro toque importante que hemos experimentado. Los precios de las materias primas se han venido desplomando, y no podemos perder de vista, este es un gráfico que a mí me gusta mucho, que es de un trabajo muy completo de quizá una de las mejores macroeconomistas de este país, que se llama Paulina Restrepo Echavarría, que trabaja en el FED de San Luis, en la Reserva Federal de Estados Unidos, y hace unos años ellos hicieron una investigación muy seria, muy completa, en la que mostraban cómo ante caídas persistentes en los precios del petróleo, se disparaban los problemas de repago de deuda soberana. Permítanme que me devuelva un poco acá, esto para mostrarles, por ejemplo, la gran caída que nosotros, pues fíjense que en 2008 hubo una gran caída en el precio del petróleo, pero se recuperó muy rápido. En cuestión de año y medio, el precio del petróleo estaba otra vez a $100. Y la distorsión grande que nosotros hemos experimentado, recuérdenlo, fue 2014-2015, ¿cierto? Que está por acá, y esta que estamos viendo ahora es incluso mayor. Entonces, solo para tenerlo en la mira, esto de que cuando este gráfico sale de esa investigación, y por eso termina el gráfico en 2010, pero si lo extendiéramos, pues veríamos esa estrepitosa caída en los precios del petróleo, y solo para notar esa regularidad empírica, que en el pasado, cuando hay caídas persistentes en los precios del petróleo, se sobrevienen una serie de episodios de default, de no pago en las deudas soberanas, sobre todo en los países emergentes y los países exportadores de petróleo. Por supuesto, las monedas de los países emergentes han reaccionado. Fíjense, aunque todas han reaccionado, por supuesto, perdiendo valor, todas, sin excepción. Aquí tengo unos ejemplos con Colombia, Brasil, Chile, México. Entonces, sin excepción, han perdido valor. Este es, en todos los casos, es el precio de $1 en términos de la moneda local, es decir, cuánto se necesita de moneda local para comprar $1. Por lo tanto, cuando esto sube, quiere decir que la moneda local está perdiendo valor, y en todos los casos, pues, pierde valor la moneda local. Pero fíjense que no es por igual. Se parece, por ejemplo, más Brasil a Chile, y Colombia y México se parecen más entre ellos. ¿Y qué es lo que hay común en qué sentido? En que hay una mayor pérdida de valor, pero además hay un mayor salto, digamos, es más súbita la depreciación o la pérdida de valor de la moneda local, y esto está asociado, por supuesto, que son dos países muy dependientes de las exportaciones de petróleo, y el petróleo ha sufrido pues una caída muy importante en sus precios de exportación. Ahora, ¿qué ha hecho el mundo para enfrentar esta gran crisis? Aquí vamos a hacer un repaso muy rápido de las respuestas de política económica.
en términos generales, las autoridades económicas del mundo tienen más o menos dos herramientas grandes para hacerle frente a este tipo de crisis, y son la política monetaria y la política fiscal. Desde el punto de vista de la política monetaria, yo creo que es absolutamente evidente que los bancos centrales del mundo han respondido de forma oportuna y decidida. En este gráfico les estoy mostrando el tamaño de los activos del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Y eso es importante porque en el fondo el tamaño de su balance está reflejando qué tanta emisión monetaria hay. Y fíjense que el tamaño del activo del Banco Central de Estados Unidos ha crecido pues casi un 50% en el último mes, y esto ya en la crisis de 2008-2009 nos habíamos casi escandalizado con el tamaño de la inyección de liquidez que se reflejaba en el incremento del balance del Banco Central, y eso en este gráfico se ve como una subida más, pero en realidad lo que vimos recientemente pues supera con creces esa reacción. Digamos que era algo que se esperaba también, porque ya habiendo visto la reacción de los bancos centrales en 2008-2009, ya se había superado ciertos temores que había frente a unas políticas monetarias expansivas, en algunos casos heterodoxas, o que las personas las llaman heterodoxas, de forma que se esperaba, o al menos muchos de nosotros esperábamos, una respuesta oportuna y decidida de los bancos centrales. Y esto pues no solamente ha sido la Reserva Federal, también lo ha hecho el Banco Central de Japón, lo ha hecho el Banco Central Europeo. Este gráfico es muy ilustrativo porque nos muestra en el mapa los países que están en fucsia, son los países cuyos bancos centrales han reducido su tasa de interés de referencia. Esto pues es uno de los principales referentes de la política monetaria, no es el único, pero indica, es un precio indicativo del valor del dinero en el tiempo. Entonces, en la medida en que las tasas de interés pues bajan, se estimula la provisión de liquidez. Así que, como ven, en muchas partes del mundo los bancos centrales han venido bajando sus tasas de interés. De hecho, en 78 países esto ha sucedido. En los países en que no ha sucedido es porque quizá la tasa de interés de referencia ya estaba muy baja, y entonces los bancos centrales han usado otros instrumentos de inyección de liquidez y de política monetaria expansiva. A esto, entonces les decía, hay dos principales herramientas que tienen las autoridades: la política monetaria y la política fiscal. Entonces, les hablaba de la política monetaria, ahora hablemos de política fiscal. Aquí en este gráfico les muestro más o menos los países cómo han reaccionado a esta, desde el punto de vista de la política fiscal, y pues la respuesta ha sido bien heterogénea, ¿no? Pero aquí vemos que países como Alemania, Italia, el Reino Unido, Francia, España han tenido una respuesta muy muy importante. Miremos, por ejemplo, Italia, Alemania, con estímulos del orden del 30% del Producto Interno Bruto. Son números, no son números menores, digámoslo. Aquí hay diferentes formas pues de contabilizar las cosas, y por ello pues se presenta aquí lo que se llama por debajo de la línea, pero digamos lo importante es que la respuesta desde política fiscal ha sido heterogénea, pero en algunos países ha sido muy muy sustancial, en aquellos países sobre todo que han tenido más espacio. Por eso nos sorprende que lo haya hecho Alemania, que es reconocida por tener pues más espacio fiscal que otros países. Por supuesto, se empieza a ver ya que la deuda, estos son gráficos, tanto este como este son gráficos que provienen de informes del Fondo Monetario Internacional, en el que recoge más o menos cómo ha ido variando la deuda del gobierno y los balances fiscales, y pues, por supuesto se ve un salto en el caso de la deuda, y sobre todo, fíjense, la composición de ese salto, de ese incremento, está muy influenciada por el incremento en la deuda de Estados Unidos, en cierta medida de la zona euro y también de China, pero fíjense lo poco que representa allí el mundo emergente, y esto nos sorprende. Ahorita voy a decir algo más al respecto.
Y lo mismo pues con los balances fiscales, pues uno es el espejo del otro en la medida en que se incrementa pues el déficit, hay que buscar cómo financiarlo y por eso la deuda sube como viene subiendo. Entonces, en América Latina, esto es unos gráficos que este en particular viene de un reporte muy completo que ha publicado recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo. En América Latina, pues la respuesta ha sido más modesta, mucho más modesta, y de hecho en Colombia más modesta aún, sobre todo en recursos, digamos, concesionales. Si incluimos el factor que cubre también los créditos a empresas, pues ya digamos la respuesta de Colombia no se hace tan menor, pero esto pues tiene sus problemas. Lo que es importante aquí es comparar con esa barra roja, que son los países que no son de América Latina, que han respondido con mucha más fuerza, con cerca en promedio 16 puntos del PIB ha sido su reacción. Esto solamente lo alcanzaría a acercarse en un país como Chile, y eso que sumando la respuesta de gasto y recursos de subsidios y recursos concesionales, sumándoselo a los recursos pues de financiación y de crédito. Solo en ese caso, un país como Chile se acercaría a ese 15-16% en países que no son de América Latina, y pues todos lo sabemos, es porque la respuesta, digamos, el espacio fiscal que tenían los países de América Latina era bastante reducido para empezar, es decir, no todos entramos en esta crisis en la misma situación inicial, y esa situación inicial depende la respuesta que podamos dar. Termino por ahora con este gráfico que precisamente señala esto mismo, y es, hay países que ya entraron a esta crisis, este es un gráfico que también viene del informe del BID, y hay países, lo que está diciendo es que hay países que ya entraron a esta crisis con un nivel de deuda muy alto, y por lo tanto se les dificultaba incrementar mucho más su deuda para tener déficits fiscales más grandes para atender esta crisis. Entonces esa es la relación negativa que vemos aquí. Los países que menos deuda tenían al comienzo de esta crisis, como Chile y Perú, son los países precisamente que más han podido gastar para estimular o digamos poder ayudar a que su sector productivo sobreviva, logre pasar estos meses de dificultades, y países como Argentina, por ejemplo, que todos sabemos que ha tenido unos niveles de deuda históricamente muy altos, tiene menos espacio para hacer gasto. Con esto cierro este primer capítulo, el impacto general pues y global de la crisis sobre la economía mundial, los mercados financieros internacionales, y un poco la respuesta de política que hemos observado desde las autoridades económicas en el mundo. Le voy a dar entonces ahora la palabra al profesor Jesús Botero para que hable un poco más de Colombia, y luego, como decía, retomo con algunas reflexiones sobre ya la respuesta de política en Colombia. Aquí les mostré algunas pocas cifras sobre Colombia, pero más desde el punto de vista comparado. Después de que el profesor Jesús hable sobre los impactos en Colombia, yo volveré a la respuesta de política en Colombia, y algo un poco, pero no mucho, sobre cómo podríamos empezar a pensar una reactivación ordenada, responsable, pero muy necesaria. Entonces, adelante, profesor Jesús. Gusto estar aquí en un tema que definitivamente es el momento más complejo que los economistas, que los científicos sociales, que los pensadores podemos enfrentar. Una situación inédita completamente en la historia reciente de la humanidad, que nos pone a pensar a todos y que nos obliga a aportar todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir al buen manejo de esta coyuntura. Voy a referirme básicamente, una introducción rápida a cómo es la estructura macroeconómica de lo que está pasando, un poquitico la teoría que puede explicar este fenómeno. Después voy a mirar las primeras cifras que se pueden tener del impacto sobre Colombia, sobre la economía colombiana de la crisis. Voy enseguida a mostrar unos ejercicios de moderación intentando avisorar qué es lo que nos espera, cuál es la
rudeza del impacto que esto va a tener. Y por último, pues resumiré lo que veo como grandes retos y también oportunidades. Todo en la vida tiene al mismo tiempo retos y oportunidades para que finalmente César vuelva de nuevo a las políticas de reactivación que debemos implementar. Esto pues los economistas lo miramos como lo que llamamos un shock de oferta. Esto arranca como la imposibilidad de que los empresarios puedan realizar sus planes de producción, pues porque tienen que tomar medidas frente a un virus que se está expandiendo, porque la gente de alguna manera también está nerviosa, porque tienen que proteger la vida de sus empleados. Y ese shock pues genera consecuencias sobre los ingresos de las personas y va entonces convirtiéndose en un shock de demanda. Un shock de demanda que de alguna manera pues empieza a afectar de una segunda forma a los empresarios que ya no solo encuentran dificultades para producir, sino que se ven también confrontados a una caída de la demanda. El problema de la restricción de oferta que resulta es que se vuelva permanente. Es decir, que el efecto del shock de demanda que fue inducido pues, por el virus y por la expansión de la enfermedad, termine por volverse tan duro para los empresarios que estos pues, no sean capaces de sobrevivir y que empiece un proceso de destrucción del aparato productivo de la sociedad, que es definitivamente un riesgo terrible, porque pues volver a arrancar una empresa que estuvo parada unos días es relativamente fácil, pero volver a arrancar un negocio que se quebró y que cerró es una tarea muy difícil. Entonces, el reto es gigantesco, es un reto aterrador, pudiera decir uno, que obliga a que se tomen medidas. Entonces, en general, en todo el mundo, pues hemos hablado de medidas de contención. Esas medidas de contención, típicamente medidas de distanciamiento, pues lo que buscan es evitar que la expansión del virus se produzca de la manera más o menos automática que se produciría en caso de que no tuviéramos ninguna medida adoptada. Pero el problema es que todas las medidas de contención agudizan la crisis del presente. Entonces, pues generan, por supuesto, racionamientos de consumo, racionamientos de oferta de trabajo y reducen, pues, aún más la capacidad productiva de las empresas. En cierto sentido, entramos mucho más profundo en la restricción de la economía, esperando que con ello contengamos, pues, fundamentalmente los impactos sobre salud y que seamos capaces, y eso es lo que vamos a ver ahora un poquito en la perspectiva del modelo, que seamos capaces de salir más rápido de esta coyuntura compleja. La idea pues es que sean medidas efectivas, que aunque sean duras y sean de un impacto muy grande sobre la actividad económica, pues le permitan frenar a la sociedad la expansión del virus, permitan evitar muertes y por supuesto que sean válidas para que seamos capaces de retornar de una manera más pronta a la actividad económica. Eso es en general pues el tema de esta crisis. Y por supuesto, lo que tenemos que acompañar como medidas adicionales a estas medidas de contención son medidas de lo que se llama mitigación del mal que se está causando y de reparación del aparato productivo. La mitigación pues es explicable en un cuadro como este, que a mí me parece que refleja de una manera aterradora lo que es la sociedad colombiana. Ese cuadro muestra por deciles de ingreso los hogares colombianos, las personas por los hogares y el tipo de empleo que tienen. Los 4 deciles más bajos, el decil 1, 2, 3 y 4, como ven ustedes, tienen muy poquito empleo público, digámosle 2.000, 3.000, 12.000, 17.000 personas. También tienen muy poquitos asalariados, 179, 381, 616, 700. Es una cifra pequeña para lo que realmente es esta población de 16, 17 millones de habitantes. Y entonces va uno a ver qué es lo que la gente hace, qué es lo que hace la gente pobre, la gente de los deciles bajos en el país, y se encuentra pues básicamente con que son no asalariados sin educación. Y la última columna entonces pues muestra que realmente el 40% de la población colombiana depende fundamentalmente de trabajos no asalariados y son gente que no tiene educación.
estar uno no asalariado y sin educación y sin recursos para enfrentar una crisis como esta es una pesadilla humana. Yo creo que parte de lo que nos está enseñando esta crisis es que esta sociedad que uno percibe razonablemente articulada, organizada, está llena de unos retos humanos distributivos profundos que tendremos que enfrentar. Entonces, obviamente, en un país con esta vulnerabilidad, es necesario implementar medidas para darle ayuda a la gente que está sufriendo. Pues básicamente el país tenía algunos mecanismos de asistencialismo, familias en acción, es decir, una serie de mecanismos por los cuales es capaz de ayudarle a algunas familias. Pero muchas familias pobres ni siquiera estaban inscritos o eran identificados en estos programas. Así que parte del trabajo importante que ha hecho el gobierno ha sido extender los programas asistencialistas a 3 millones más de familias. Vamos cerca de la mitad a la que ya le hemos llegado con dinero, pero todavía nos falta y por supuesto pues no va a bastar con el primer pago, ya programamos el segundo y ahí tenemos pues una tarea grande de asistencialismo. Tenemos que mitigar la terrible, el terrible impacto que tanto la epidemia o la pandemia como las políticas de contención tienen sobre un país con estas características. Ahora bien, lo otro que tenemos que hacer es lograr evitar que el aparato productivo se destruya y reparar lo que está produciéndose en el aparato productivo. También en este caso somos vulnerables. También en este caso tenemos una gran vulnerabilidad que creo yo se refleja bien en el cuadro siguiente. Estoy, creo que hundiendo donde no es, perdónenme un segundo. Ya retorno. Ok, muy bien. Entonces, así como tenemos esa estructura tremenda de vulnerabilidad personal, humana, también tenemos una estructura vulnerable empresarial. Ese cuadro resume las empresas que hay en Colombia, inscritas en Confecámaras, en la red de cámaras de comercio. Tenemos 1.220.000 y tantas mil empresas. Miren ustedes que de esas empresas, 5.300 son empresas grandes, medianas empresas 16.000, pequeñas empresas 63.000, y tenemos un universo lleno de microempresas y de empresas cuyo tamaño tampoco está determinado, pero que muy probablemente no son entonces grandes. Entonces tenemos también un universo empresarial muy complicado, un universo empresarial que probablemente no tenga capacidad de resistir los embates de la situación que estamos viviendo. Así pues que resumiendo, había que tomar medidas de contención, las estamos tomando. Esas medidas de contención agudizan los problemas económicos, pero salvan vidas. Después tenemos que tomar medidas de mitigación y de reparación, tenemos que lograr llegarle con dinero a la gente que está sufriendo, tenemos que lograr que las empresas sobrevivan, y de ello dependerá que seamos capaces de recuperar una actividad económica que nos permita salir de la angustia que sin lugar a dudas estamos viviendo. Ahora, ¿de qué tamaño es este impacto para Colombia? ¿De qué tamaño va a ser el impacto? Las primeras cifras ya muestran unos resultados muy complicados. Miren ustedes los datos que publicó el DANE respecto a empleo en el mes de marzo. Recuerden que en marzo las medidas de contención realmente se aplicaron a partir de la última semana. O sea que es un efecto todavía parcial, no es un efecto muy grande. Pero si ustedes observan, el número de ocupados entre febrero y marzo decreció en cerca de 1.600.000 empleos. Pasamos de 22.100.000 ocupados a 20.500.000. No se notó en una tasa de desempleo porque realmente lo que aumentó fue la última fila. Como ven ustedes, pasamos de 14.4 millones de inactivos a 16.2 millones de inactivos, es decir, aumentamos en cerca de 1.8 millones. Uno obviamente tiene que intentar entender qué es un inactivo en una coyuntura como la que vivimos actualmente. Probablemente es una persona que no está trabajando, probablemente es una persona que no tiene expectativas o esperanzas en el primer momento de volver a su trabajo normal, probablemente es una persona que todavía no ha podido empezar a buscar empleo
Y entonces en cierto sentido es un inactivo, pero no es un inactivo en el sentido convencional que siempre habíamos pensado los inactivos. Gente que simplemente no quiere trabajar y que vive de otras actividades, o que es ama de casa, o que finalmente está estudiando. Gente que de alguna manera pues decidió no formar parte del ejército de población económicamente activa. Estos inactivos son probablemente personas inactivas a la fuerza por las condiciones imperantes. Pero si observamos entonces la magnitud del primer efecto, pues podremos entender lo que se trae entre manos esta economía con motivo de la crisis. Por supuesto, hemos implementado medidas interesantes. Ayer el presidente anunció subsidio al empleo. Ya habíamos anunciado, creo en el país se había ya planteado el tema de créditos para sostener el empleo con garantía estatal, pero con ese panorama de empresas tan disímil que les mostré ahora, con esa diversidad de pequeñas empresas, de microempresas, de empresas no clasificadas, pues probablemente el acceso al crédito sea limitado. Entonces, pues la medida de ayer creo que alivia por lo menos parcialmente necesidades inminentes de la generación de empleo y de cuidar el empleo. Ese subsidio en este ejercicio sencillo, donde están puestos los sectores principales de la economía, el empleo que tenían asalariado en el último trimestre del año pasado, y un índice de vulnerabilidad construido de una manera más bien intuitiva, nos muestra la magnitud de los temas de que estamos hablando. Probablemente tendríamos que dar a unos 4 o 5 millones de empleados el 40% de su salario, y ello podría tener un costo del orden de 1.7 billones. Es decir, cada mes nos estaría costando el 0.17% del PIB. Todo lo que uno ve es de unas magnitudes tremendas, o sea, es un nivel de exigencia tremendo sobre una sociedad que, por supuesto, sufre mucho con esto. Las proyecciones de todos los analistas económicos se han ido volviendo cada vez más pesimistas. Hacia principios de la crisis, digamos, en el mes de marzo, pues la gente esperaba que no creciéramos o que creciéramos poco. Ya cada vez más todos los analistas han ido endureciendo su posición. Las entidades multilaterales piensan que Colombia decrecerá 2.4, 2.5%, 2.6%, pero ya algunos estudios, por ejemplo, el Banco de la República ponen el rango de variación entre el 2 y el 7, el Comité de Regla Fiscal habló de un 5.5, Fedesarrollo mostró proyecciones entre 2.7 y 7.9. Eso pues les da idea del orden de magnitud de lo que estamos viviendo. El ejercicio que hicimos es un ejercicio de modelación convencional económica. Juntamos un modelo macroeconómico convencional que en el argot se llaman modelos dinámicos estocásticos con un modelo CIR de susceptibles, infectados y recuperados para intentar entender qué es lo que nos espera, qué es el orden de magnitud de las cosas que se nos vienen encima y cuál podría ser entonces un buen, vamos a decir, una buena estimación de lo que pueda pasar. El modelo pues opera con este mecanismo de transmisión. Obviamente primero se presenta la enfermedad, el óvalo queda aquí grisecito, genera disminución del consumo, un shock negativo de productividad, una disminución de oferta laboral, pues el proceso CIR va pasando gente de susceptible a recuperada, se supone que los recuperados no vuelven a contraer la enfermedad, y finalmente pues al cabo de un tiempo largo llegamos de nuevo pues a recuperar el nivel inicial de actividad. Cuando intervenimos, esta gráfica refleja mucho mejor lo que pudiéramos llamar el funcionamiento de la economía. Seguimos teniendo pues el óvalo de color grisecito, que viene después del shock inicial de la pandemia, que es el aumento de la población enferma y la disminución de la aliviada, pero entonces intervenimos con medidas de distanciamiento social que generan racionamientos. Entonces el impacto sobre el consumo es doble. No solo las medidas que la gente toma pues para precaverse frente a la enfermedad, o no solo el hecho de que los enfermos consumen menos, sino que también las medidas de distanciamiento afectan el consumo, afectan la productividad y afectan la oferta de trabajo.
pero la esperanza es que la flecha que sale por aquí, por la izquierda de la pantalla, debería permitir que mejorara la situación de salud a través del hecho de que fuera reduciéndose la cantidad de infectados y terminaríamos pues por recuperar más rápido el nivel de actividad económica original. Las gráficas que mejor ilustran son estas. Esa es una gráfica que muestra qué pasa con el PIB cuando se produce la pandemia. El shock se produce, el PIB cae de manera más o menos permanente, se podría quedar mucho tiempo ahí con la enfermedad creciendo. Y obviamente lo que intentamos hacer es lo que la línea verde o la línea azul hacen, es tomar medidas de distanciamiento que mejoren el panorama de la enfermedad, pero que también permitan recuperar más rápido la economía. Y pues obviamente esta medida es una medida del orden de 2 meses y esta medida es del orden de 4 meses. Las otras dos son el pesimismo que muestra qué podría pasarnos si no somos efectivos en esto. Y lo pongo ahí más para mostrar que nos movemos en un mundo complejo, lleno de dificultades y de acechanzas. Obviamente lo que ocurre con la enfermedad es lo que ilustra esta gráfica, pues si no hacemos nada, la enfermedad campea, se extiende por la población de manera incontrolada y obviamente lo que pretendemos hacer es que curvemos esa tendencia y logremos, bien sea por la verde o por la azul, disminuir la cantidad de infectados y lograr que tengamos un panorama de salud mucho más promisorio. Por supuesto, el costo social es importante y algunos aspectos aquí que quiero resaltar son por ejemplo, la deuda pública, que como ya en la presentación anterior César lo mostró, pues es la primera que se afecta, porque obviamente hay que intervenir y todo cuesta y las sociedades no tienen un margen muy amplio de maniobra, pues esto lo ilustra. En resumen, el panorama es el siguiente. Uno tendría unos escenarios posibles. El primero, el que sería el escenario de que no hagamos nada, es un escenario terrible desde el punto de vista de salud, también impactante desde el punto de vista económico, podría tener un impacto de crecimiento fuerte del 3.22. La contención básica de 2 meses, yo creo que ya vamos en una más larga, entonces este escenario se volvería poco relevante. Algo parecido a lo que estamos teniendo ahora sería la tercera columna, una contención que durara unos 4 meses, ya vamos para 2.5, mientras vamos saliendo nos tomaríamos un mes más o algo por el estilo, y esto pues nos llevaría a esta cifra, que sería quizás la estimación de decrecimiento que podría uno considerar sensata en este momento con la información que tiene. Podría llegar a afectar 1.800.000 empleos, una cosa muy complicada. Y por supuesto, al final uno esperaría que la situación entrara en mejoría, si hubiéramos superado realmente la crisis hacia final de año y el año entrante tuviéramos un rebote positivo que nos permitiera esperar cosas distintas. Eso resume pues el panorama. Pongo un escenario terrible donde seamos poco efectivos, que las medidas que tomemos sean malas, que además tengamos que durar mucho en ellas y que entonces tengamos una política inadecuada. Pues bueno, en ese caso tendríamos ya cosas como esta, de crecimiento del 10%. Eso resume pues en términos generales el panorama. Hay un ejercicio que menciono muy rápidamente, que creo que también es parte fundamental de lo que es la analítica que uno debe desplegar en este caso, y es una pregunta que bien hecha es la siguiente: ¿tenemos estructura de salud para manejar la enfermedad? ¿Cuántas unidades de cuidados intensivos vamos a necesitar? Pues bueno, también en eso hemos hecho algunos ejercicios, y básicamente la conclusión podría resumirse en esto, en que pues una epidemia que nada controlara podría llegar a afectar a 8 millones de personas, podría generar 500.000 de muertos, una cosa aterradora si no hiciéramos nada. Si somos eficientes y logramos tener bajo control la enfermedad, pues podríamos tener todavía hasta 300.000 infectados y probablemente 10.000 muertos, pero pues estaríamos dentro de lo que yo llamaría el margen de maniobra de la sociedad. ¿Y esto corresponde a qué? Esto corresponde a una buena capacidad de detección de la enfermedad, es decir, un muestreo intensivo que nos permita examinar
muchas personas, rápidamente aislarlas o rápidamente meterlas en el control del radar de control de la sociedad, y al mismo tiempo un distanciamiento efectivo del orden del 60%. Es decir, que las probabilidades que la persona normalmente tendría de 100% de contagiarse se reduzcan a través de medidas efectivas al 60%. Eso da pues una idea general de cuál es el panorama. Hasta el momento, pues el tema que resulta importante es cómo combinar esto con reactivación selectiva, porque finalmente pues estamos en el siglo XXI, entonces uno debería pensar que es capaz de hacer medidas o de implementar medidas efectivas que sean puntuales, que hagan uso de lo que llamaríamos toda la estructura de información que una sociedad dispone, y al mismo tiempo que seamos capaces de empezar a reactivar la economía. Ya hoy creo que estamos reactivando cosas que pueden representar el 80% de la capacidad productiva de la sociedad, pero nos queda camino por recorrer. Así que, en general, es una tarea larga la que tenemos por delante. Yo quisiera concluir diciendo que hay tres cosas que son fundamentales y que van a cambiarnos a todos, a todas las sociedades, a todos los individuos, a todas las personas en el mundo. La primera es que esta crisis va a catalizar la transformación digital. La transformación digital venía en curso y estaba operando y funcionando de una manera clara como una tendencia que algunos asociaban pues a la cuarta revolución industrial. Yo creo que con lo que está pasando hoy vamos a entrar de lleno a una gran transformación digital. Segundo, vamos a tener un mundo en el que de alguna forma se van a romper o se están rompiendo cadenas productivas y va a generarse una gran disrupción donde tendremos entonces que pasar de la fase de la estabilidad, de lo que llamaríamos el crecimiento habitual, a una fase de profunda transformación innovativa y de conocimiento. Es decir, vamos a pasar a un mundo digital y disruptivo. Y en ese mundo disruptivo van a haber tres ejes temáticos que yo creo que van a ser objeto de atención profunda por todos nosotros, que van a ser nuestro tema cotidiano y particularmente en un país como Colombia. El primero, la distribución del ingreso y la equidad. Yo creo que lo que aprendimos o lo que estamos aprendiendo con esta crisis es que tenemos una sociedad inequitativa, de la que conocemos poco, que no ubicamos a la gente, y tendremos que empezar a pensar que necesitamos una sociedad más equitativa. Y de alguna manera pues los temas de distribución del ingreso se van a volver muy importantes. La colosal ruptura de las cadenas productivas existentes se va a volver una gran oportunidad para un país como nosotros. Es decir, si toda la estabilidad existente de esas cadenas productivas se rompe por la pandemia, por los conflictos entre países, por la crisis de la globalización, pues vamos a tener una magnífica oportunidad de reinventarnos en el futuro. Y creo yo, un tema que no podemos dejar atrás es que las discusiones acerca de la sociedad que tenemos, del capitalismo, del sistema democrático, van a volverse cotidianas, junto con las discusiones acerca del populismo. Así pues, que lo que vivimos es también una magnífica oportunidad de reinvención. Y creo que el mensaje final que yo quisiera dar es que tendremos que asegurarnos de que estemos en el lado de los que inventan el nuevo futuro. Esa era pues básicamente la temática que yo quería discutir con ustedes, y el decano le cedo la palabra para que entremos en lo que llamaríamos los aspectos prácticos de qué es esta reactivación inteligente, las medidas que debemos tomar para dar el giro hacia la recuperación. César, tiene la palabra. Un placer haber compartido. Muchas gracias, profesor Jesús. Esa presentación muy completa. Yo quería simplemente complementarla, por eso estructuramos así las intervenciones, porque lo que acabamos de ver es una, ¿cómo decirlo? Pues es un panorama preocupante, pero pues yo creo que ya para nadie sorprende, ya para nadie es una sorpresa. Y la pregunta es entonces, volviendo, no, pues quizás regresándonos, Jesús terminó ya las reflexiones más de futuro, pero hablando del corto plazo y del futuro más cercano, pues también tenemos que pensar cómo vamos a enfrentar esos impactos, ese efecto del que estaba hablando Jesús, pues son cifras
muy importantes, hablar de caídas en el producto de entre el 2,5 y el 5 y algo por ciento, como por ejemplo lo acaba de decir el pronóstico más reciente, que es el que proviene del Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Hablar de una caída de más del 5%, 5,5% en el producto colombiano, pues es sin duda digamos, la recesión económica más fuerte que ha tenido este país en los últimos casi 100 años. Pues yo creo que desde la Gran Depresión no se vería algo así. Entonces la pregunta es: ¿qué estamos haciendo para hacerle frente a esto? Y yo les dije ahorita, les hablé de las medidas que se estaban tomando en el resto del mundo y les prometí que volvería a las medidas que se están tomando en Colombia para, digamos, esa contención ya no del virus, sino la contención del impacto económico. Y pues aquí hay un corto resumen. Yo me voy a concentrar un poco más en las cosas que no mencionó el profesor Jesús. Voy a repetir algunas, entonces trataré de ir rápido, pero pues la política monetaria en Colombia también ha respondido en la medida que puede hacerlo, y yo creo que ha sido sumamente oportuna. Es decir, incluso desde antes de que se decretara el aislamiento obligatorio, el Banco de la República empezó a actuar y empezó a anunciar medidas, y empezó sobre todo a proveer amplia liquidez tanto en pesos como en dólares. Entonces, pues subastas de forward en cantidades pues muy importantes. Muy rápidamente se movió el Banco de la República hacia aceptar títulos de deuda privada en operaciones que tradicionalmente solo aceptaban instrumentos de deuda pública como colateral, que son las ocasiones que tradicionalmente hace el Banco de la República para proveer liquidez a través del sistema financiero a toda la economía. Entonces amplió el portafolio de instrumentos que recibe como colateral en esas operaciones. Eso de facto amplía la cantidad de recursos que puede irrigar al sistema financiero. Se empezaron a ampliar pues también los plazos a 30 días, después a 90 días. Se amplió el cupo, el tamaño total de estas operaciones, de estos repos, que es, como repito, es la forma como el Banco de la República provee liquidez a la economía a través del sistema financiero. Luego se pasó a autorizar compras, ya no operaciones de préstamo con promesa de repago a 30, 90 días, sino ya compras permanentes o compras de títulos a las entidades financieras, lo cual inyecta liquidez de forma permanente. Luego el Banco de la República amplió la gama de intermediarios y de entidades financieras que pueden acceder a la ventanilla del Banco Central, es decir, amplió muchísimo la gama de operadores, de intermediarios que pueden recibir liquidez directa del Banco de la República. Eso fue una medida muy importante, con pocos precedentes. Incrementó la inyección permanente con una medida que yo no sé si me había tocado ver ya, no lo recuerdo, quizás sí, quizás algunos de ustedes la recuerden, pero es una medida bastante poco usual, que es reducir el encaje, y esto inyecta también de forma permanente liquidez en el sistema. Luego hubo un tema con esos recursos que se comprometieron en unos títulos que emitió el gobierno y que después también podían ser usados como colateral en las operaciones con el banco. De todas formas, se amplió, se inyectó liquidez, y finalmente pasó a reducir su tasa de interés. Esto, sinceramente, creo que no es lo más importante de todo, pero va en la dirección correcta. También ha actuado de forma decidida, oportuna, con lo que puede. Y hablando ya de política fiscal, pues no voy a repetir mucho lo que decía el profesor Jesús, pero pues Colombia también ha hecho, donde yo creo que ha hecho un esfuerzo más fuerte, o un mayor esfuerzo, es en proveer recursos o asistencia para la población vulnerable, en situación de pobreza extrema, pobreza, situación de vulnerabilidad. Y entonces pues hubo giros adicionales a programas como Familias en Acción, como Jóvenes en Acción, como Colombia Mayor, un giro de aproximadamente 145.000 pesos, en algunos casos variaba. Adicional a eso, se aceleró la compensación del IVA, que era algo que ya venía, pero se aceleró cerca de 75.000 pesos bimensuales por persona.
el ingreso solidario, 160.000 pesos para cerca de 3 millones de familias que no reciben ningún tipo de transferencias del gobierno. Esos son subsidios incondicionados. Por cierto, el giro adicional de familia en acción también pues es incondicionado, no tiene condiciones como sí lo tiene el programa tradicional de familias en acción. Y por supuesto está el subsidio de emergencia en el mecanismo de protección al cesante, que es una especie de subsidio de desempleo que se ejecutó a través de las cajas, sobre todo de las cajas de compensación familiar, que son 2 salarios mínimos legales vigentes por los próximos 3 meses, más la cuota monetaria, de forma que pues la política fiscal ha intentado atender lo mejor posible a esta población vulnerable. Ha sido difícil, pero yo creo que el gobierno lo ha hecho muy bien, en particular el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda lo ha hecho supremamente bien, en tiempo récord han logrado ubicar a estas personas. Aquí ha jugado un papel importante la inclusión financiera. Este es un tema del que estaremos hablando también en un webinar posterior. En un par de semanas vamos a hablar de esto, porque en estos momentos temas como la formalidad y la informalidad y la inclusión financiera se vuelven claves, porque son momentos en los que necesitamos hacerle llegar liquidez a las personas, sí, personas que tradicionalmente no han tenido productos financieros, y necesitamos evitar que las personas se aglomeren en algún lugar yendo a reclamar un cheque o un giro, ¿cierto? Entonces se vuelve clave el tema de la inclusión financiera, lo hablaremos en unas semanas en otro webinar. Ese es como el resumen de atención a la población vulnerable. Está también lo que mencionaba el profesor Jesús, ha habido cierto apoyo o ciertas medidas para tratar de proteger al sector empresarial. Están los 600.000 millones pues, de créditos de Bancoldex, que si aquí hay algún empresario, creo que podrá ser testigo que se esfumaron en cuestión de ni siquiera de días, sino de horas, cerca de 1 billón de pesos en créditos con garantías para productores agropecuarios. Esto es muy importante porque necesitamos garantizar que la cadena de abastecimiento de alimentos se mantiene funcionando. Y está el plan que se anunció hace unas semanas de apoyo a las pymes a través de créditos con garantía hasta el 90%. Eso era para unas empresas acotadas, hasta 52.000 millones de pesos en ventas. No había ningún mecanismo de verificación pues, de nóminas, pero pues de todas formas era un préstamo, era un crédito. Si bien está garantizado, pues para las empresas constituía un crédito. A esto tenemos que sumarle el anuncio de ayer, al que mencionaba ahorita el profesor Jesús, y es el apoyo ya con recursos concesionales, subsidios directos a las empresas para que puedan pagar su nómina bajo la condición de que sostengan esas nóminas, no haya despidos. Esto es algo que hace 15 años este país no podía hacer, porque no teníamos un instrumento como la PILA, la planilla integrada de aportes, en la que podemos saber exactamente cada empresa cuántos empleados tiene. De manera que este también es un momento para reconocer ese avance que nos permite hacer este tipo de políticas. Eso es algo, como dice el profesor Jesús, que nos va a costar cerca de 2 billones de pesos al mes, 40% de un salario mínimo, con tal de que no haya pues despidos. Así que pues ahí vamos avanzando en esta dirección. Es más difícil, como decía, las restricciones fiscales de Colombia pues son importantes, sobre todo con la caída en el precio del petróleo, pero esa es la tarea que se ha venido haciendo en el frente monetario y fiscal. Y voy a terminar simplemente con algunas reflexiones hacia adelante, porque francamente esto no es sostenible en el tiempo. Es decir, este tipo de medidas no las puede sostener ningún gobierno, pues ni siquiera los gobiernos de países más ricos, que sí han puesto pues grandes sumas sobre la mesa. Llega un momento en el que no pueden seguir, y Colombia con mayor razón. Entonces tenemos que pensar en estrategias de salida de esta situación en la que estamos. Entonces quiero mencionar muy brevemente algunos temas sobre reactivación económica gradual, segura y controlada. Esto es un trabajo que todavía hemos hecho apenas para ya más local, más sobre Medellín, el área metropolitana y el departamento, pero eso es un trabajo que se puede escalar y que fácilmente se puede llevar al resto del país, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Hemos hecho algunos análisis de por qué no abrir algunos municipios, por ejemplo, empezar por reactivar algunos municipios que son más insulares, que son municipios que requieren menos flujo de personas, ¿cierto? Que no tienen mucho influjo de trabajadores, pueden funcionar de manera más o menos autónoma. Allí hicimos un ejercicio de identificar algunos municipios, ahí salieron como unos clústeres de municipios que son más o menos aislados. Aquí ven algunas sugerencias del suroeste antioqueño, del nordeste también, que tiene algunos municipios que son relativamente autónomos, que tienen pocos flujos de laborales y que tienen pocos o cero casos
de COVID. También hemos hecho un trabajo que le permita pues a las autoridades concentrar sus esfuerzos en la población más vulnerable, dónde están en la ciudad la población con más de 60 años, dónde está la población de menores ingresos, para poder empezar a reactivar parte de la economía, pero concentrando los esfuerzos de contención y mitigación en donde se deben concentrar, son recursos escasos. Estuvimos trabajando también con la cadena de la construcción para identificar cómo puede reactivarse una cadena tan importante como la construcción, que emplea un número importante de personas con baja calificación y en algunas etapas tiene como bajo riesgo. Entonces estábamos viendo dónde están las obras, desde dónde hay que traer los trabajadores, cómo hacer este tipo de propuestas pues como de una reapertura inteligente y finalmente un análisis de cuáles son esos sectores que tienen un riesgo desde el punto de vista de una enfermedad como la que estamos enfrentando, tienen como una especie de, llamémoslo, riesgo epidemiológico bajo, un riesgo idiosincrático asociado a esas industrias que es más bajo, medido por la proximidad física que hay en el lugar de trabajo, por la exposición que hay a enfermedades o infecciones y demás, y ubicamos aquí algunos sectores en este gráfico, además de tener en los dos ejes esos índices de proximidad física o de exposición a enfermedades, tenemos también unos círculos que indican el tamaño del sector en términos de empleo. Entonces allí vemos pues sectores como el de transporte terrestre o juegos de azar, que están muy arriba hacia la derecha, que son sectores de mayor riesgo porque tienen mayor proximidad o mayor exposición a enfermedades, y luego tenemos sectores más hacia abajo a la izquierda, que son sectores con menor riesgo, y los que tienen círculos más amplios, como por ejemplo comercio minorista o comercio y mantenimiento y reparación de vehículos, que emplean a mucha gente, que tienen relativo bajo riesgo, prendas de vestir también, papel, cartón, todas estas manufacturas, de manera que hay cierto fundamento en estas directrices de abrir parte de la manufactura, de la construcción y demás, porque representan como bajo riesgo, tienen una participación importante en el empleo. Este es el tipo de cosas que tenemos que empezar a hacer ya, porque no podemos seguir con una economía totalmente parada, digamos, o muy parada con el empleo, como hablaba Jesús, ya viendo unos resultados de empleo muy preocupantes. Entonces, este es el tipo de cosas que tenemos que empezar a hacer desde ya. Yo quería simplemente cerrar con algunas reflexiones, pues ya sabemos que los costos asociados a esta crisis son muy altos, por lo tanto, se hace necesario esa reactivación gradual y controlada. Ejercicios como este que presento aquí deberían ser útiles para ello. Debemos pues considerar mucho cómo mitigar el riesgo tanto en el lugar de trabajo como en el transporte, lo que llamamos como riesgo sistémico, también el riesgo en el hogar. Y una reflexión final también de corto plazo, pero ya no de las siguientes semanas, sino de los próximos semanas o meses, y es eventualmente las autoridades deben empezar a moverse hacia una política que mitiga el riesgo, pero trata de limitar es la proximidad física, trata de limitar las aglomeraciones, sí, quizá la movilidad, pero no limitar la actividad. Entonces, un principio aquí de riesgos en el que el sector público se concentra en limitar las aglomeraciones, la interacción física, y el sector privado se dedica a encontrar formas de producir limitando esa proximidad, porque en el fondo las autoridades económicas y sanitarias no quieren necesariamente reducir la producción o la actividad, lo tienen que hacer porque necesitan reducir la interacción física, ¿cierto? Y por eso se reduce la movilidad y demás. Pero entonces, la pregunta en los próximos meses es cómo reducir la movilidad, cómo reducir la interacción sin tener efectos tan considerables, tan sustanciales, tan desastrosos sobre la actividad económica, sobre la producción. Y con esto quiero terminar para recibir algunas preguntas. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo, llevamos exactamente una hora de charla, pero si hay algunas preguntas que quieran que respondamos con mucho gusto, y pues también de paso agradecerles a todos los asistentes. En algún momento llegamos a tener 300 asistentes aquí, así que bueno, muchas gracias, un gusto y estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias Jesús y César por esta charla tan pertinente en estos momentos. Ahora abrimos el espacio para responder algunas de sus preguntas, las cuales nos dejaron en el chat. Por la cantidad de las mismas responderemos algunas, pero las otras les hemos ido dando respuesta durante la charla.
La primera pregunta entonces va dirigida al profesor Jesús y la realiza Sara Gómez. La pregunta es, ¿cómo cree que se ve y se verán afectados los trabajadores informales? Mi preocupación esencial quizás es esa. El trabajador informal depende del tejido de funcionamiento de la economía. Es decir, si la economía no está funcionando, el trabajador informal no tiene nada que hacer, está en una situación dramática y muy grave. Por ello, pues es necesario asistirlos, por eso yo creo que es necesario que el asistencialismo sea efectivo, que logremos identificarlos, que lo logremos ubicar, y yo creo que hay que resaltar el esfuerzo que ha hecho el gobierno para identificar esos 3 millones de hogares, o para buscar llegar a esos hogares que estaban fuera del radar de toda la política económica. Solo cuando empiece a generarse de nuevo el tejido empresarial y empiecen las actividades a recuperar su nivel económico habitual, pues entonces ellos volverán a ir entrando dentro de esa red de producción. Entonces yo lo que creo es que la prioridad es un poquito la que ya se señaló y que César mencionaba, o sea, tenemos que lograr distanciamientos inteligentes que eviten contagios, pero que no eviten producción y que permitan ir recuperando la actividad para que se vayan integrando los trabajadores informales al ciclo productivo y, entre tanto, asistirlos de manera básica con unos ingresos mínimos indispensables para que puedan subsistir. El punto que hay que resaltar es que si se pierde empleo, pues la alternativa que la gente tiene es la informalidad, de tal manera que tenemos que contener la pérdida de empleo para evitar que se nos acreciente el problema, sostener mientras tanto con políticas asistencialistas a las personas que están sufriendo las condiciones adversas que representa para ellos no poder realmente realizar actividades que les den sustento, y ir incentivando y propiciando de manera inteligente que los sectores vayan recuperando su nivel de actividad para que se vuelva a formar tejido de actividades económicas en el que se vuelvan a insertar las personas informales. Perfecto, profesor Jesús. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida al decano César y la realiza Gonzalo López. La pregunta es, frente al alto endeudamiento de los países que reaccionaron para contener la propagación del virus, donde incluso varios de ellos desbordaron sus deudas como porcentaje del PIB, ¿cuál sería ese nivel límite de endeudamiento? Hombre, una pregunta muy difícil, porque es una pregunta que nos hemos hecho todos hace muchos años en épocas de crisis y de no crisis. El nivel de endeudamiento adecuado para cada país es diferente y depende de una serie de características. Hay países como Italia que han sobrevivido por décadas con niveles de deuda sobre PIB superiores al 100%. Hay países como Argentina o algunos países latinoamericanos que con niveles de deuda de 50%, 55% ya entran en crisis. Entonces, eso depende de otra serie de condiciones estructurales y de factores de vulnerabilidad que tengan los países. Entonces, no hay tanto un nivel de deuda como una relación entre la deuda que puede acumular un país frente a su potencial para generar ingresos futuros y repagar pues esa deuda. Entonces, pues países latinoamericanos han bordeado el 60% y han podido vivir con ello, pero pues repito, hay países que tienen deuda superior al 150, 170% del PIB y pueden vivir con ello sin problema, pero es porque tienen una posibilidad de generar. Recuerden, ¿qué hace sostenible una deuda? La deuda la hace sostenible, es la capacidad que yo tengo de generar ingresos hacia el futuro para poder repagarla. Entonces, ahí está el quid del asunto. Un país con mucha incertidumbre, con mucha debilidad estructural, genera, digamos, muchas dudas sobre su posibilidad de pagar la deuda y por lo tanto, ante niveles de deuda ya del 40-50% empieza a generar dudas y a generar pues problemas de crisis.
Así que es difícil dar un número. Hay estudios que para cierto nivel de ingreso per cápita, características de país, dice, bueno, por aquí es que están los países comparables, pero eso es lo máximo que puede uno hacer. Perfecto, decano, muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida al profesor Jesús y la realiza Camilo Velázquez. Los recursos son limitados. ¿Cuáles son los sectores que se deben estimular y cuáles no? ¿Por qué no utilizar directamente las reservas internacionales y no como colateral ante un préstamo con el Fondo Monetario Internacional? Yo, de la primera parte de la pregunta, yo creo que el criterio esencial que debe manejarse en el proceso de reactivación inteligente es que seamos capaces de reactivar aquellos procesos productivos que somos capaces de controlar y que somos capaces de crear condiciones a través de protocolos adecuados. Y por supuesto, el objetivo sería que llegáramos lo más lejos posible. Yo pienso que en últimas hay unos sectores que más allá de su importancia económica, pues lo que tienen es condiciones de riesgo muy complejas que en consecuencia tendrán que esperar hasta que seamos capaces de sentirnos más cómodos en los protocolos y en las medidas que tomemos. Entonces, para mí el criterio esencial es la viabilidad desde el punto de vista de los protocolos de seguridad que seamos capaces de implementar, y el objetivo es que seamos capaces de implementar en todos los sectores los protocolos adecuados, entendiendo que sin duda hay algunos que por las condiciones de aglomeración que requieren, porque operar en ellos pues implica que la gente esté interactuando de una manera muy estrecha y muy poco cuidadosa, pues seguramente quedarán hacia el final. Entonces, la prioridad es ser capaces de crear protocolos adecuados que nos den un grado de seguridad básico, y ojalá pudiéramos abrirlo todo, ojalá pudiéramos abrirlo todo. El tema de las reservas internacionales es un tema complicado. Lo que hemos estudiado es que tenemos algún margen de maniobra. Es decir, con todos los indicadores de reservas internacionales podemos tener algún exceso de reservas internacionales, o no exceso, más bien podemos estar por encima de los niveles mínimos requeridos para que se nos perciba como un país que tiene reservas suficientes para poder pagar su deuda, para poder atender su comercio exterior, para poder importar lo que tiene que importar. Y yo creo que en esto, pues como en muchas otras cosas, tendremos que ser flexibles. Quiero decir, es una herramienta posible a disposición y básicamente, pues, forma parte de la batería de cosas que pudiéramos llegar a hacer. Creo que también está en eso los créditos que se han renovado con el Fondo Monetario Internacional, las figuras que se han aplicado para que el gobierno pueda recibir recursos a través, por ejemplo, de colocaciones forzosas, que en últimas son descontadas por el banco, son también otra herramienta. En consecuencia, pues yo diría que en este momento no estamos en posición de decirle no a nada, sino que tenemos que aplicar los instrumentos más ortodoxos posibles y que produzcan menos lesión también a la percepción internacional que tengan de la economía, y tendremos que llegar pues hasta el punto en el que realmente seamos capaces de capear el temporal, de pasar la fase aguda de la crisis. Entonces, mi respuesta es, no lo veo como la más inmediata de las herramientas de que dispone el país, pero también siempre tendré que decir que existe algún margen que podría ser eventualmente utilizable en el momento en que fuera necesario. Perfecto, profesor Jesús, muchas gracias por su intervención. La siguiente pregunta va dirigida al decano César y la realiza Juliana Arias. La pregunta es: el Banco de la República ha hecho grandes esfuerzos para darle liquidez al sistema financiero, pero los bancos no han respondido de igual forma, incluso han subido las tasas, perjudicando así a la población común. ¿Qué opinión le merece esto? Hombre, de nuevo una pregunta difícil. Porque a uno le gusta responder estas cosas con datos, y el problema es que yo sé que pareciera que lleváramos 2 años en esto, pero llevamos ni siquiera 2 meses.
Entonces ni siquiera tenemos buenos datos todavía de cuánto, de cómo han evolucionado los desembolsos, las tasas de interés y demás. Pero lo único que yo he podido ver recientemente han sido unas estadísticas de las tasas promedio de los créditos de cartera comercial y de cartera hipotecaria que parecieran estar en realidad bajando. Eso no quiere decir que dentro de todo esto es el total o el promedio de las tasas de interés de todos los créditos que se están otorgando. Esto no quiere decir que no haya algunas tasas de interés para algunos tipos de créditos específicos que hayan subido. Eso puede haber pasado. Y responde sobre todo a pues algo muy simple, y es en los casos en que los créditos no tienen garantía alguna, por más que haya liquidez, si el riesgo sube el riesgo de no repago sube de forma desmesurada, los bancos no pueden además reducir las tasas de interés de un crédito que se hace mucho más riesgoso. Entonces, en algunas ocasiones, yo no estoy diciendo que esperemos que las tasas de interés deban subir siempre en esta situación. No, si la liquidez alcanza a ser tanta que los bancos realmente se les reduce su costo de fondeo, eventualmente deberíamos ver eso traducirse en las menores tasas para los consumidores, para el crédito comercial. Y repito, algo de eso yo he visto en los únicos datos, en los pocos datos que he visto, que son promedio, y en los casos que ha subido, pues puede ser porque el riesgo está subiendo de forma desmesurada, o pues pues tampoco hay que descartar que en algunos casos puede haber cierto poder de mercado por parte del sector bancario. Yo no creo que ese sea mucho el caso. Yo he tenido conversaciones con algunos segmentos de la banca y los encuentro sumamente comprometidos, dispuestos incluso a perder plata este año, todos sabiendo que se van a incrementar las tasas de default, pero queriendo apoyar la reactivación de la economía a toda costa, obviamente siendo muy responsables. Un sistema financiero es sólido, es una pieza clave, es crítico en una economía robusta, y en una recuperación económica como la que vamos a necesitar en los próximos 6, 8 meses o año y medio. Vamos a necesitar un sistema financiero sólido, y es clave mantener pues esa solidez de los balances de los bancos, que mantengan digamos sus adecuadas reservas, que mantengan bajo control los índices de default y demás. Entonces eso es clave. Yo no creo, o sea, pues existe la posibilidad de que haya cierto poder de mercado, y que haya algún nivel de ejercicio de ese poder de mercado. Sinceramente, viendo las estadísticas que he visto y en las conversaciones que he tenido con el sector, veo al contrario un sector muy comprometido con la reactivación, con pues, el otorgamiento de crédito, incluso sacrificando pues márgenes y demás, siendo por supuesto muy responsable con todo esto, repito. Muchas gracias, decano César. Agradecemos a todos por la participación en esta charla. Los invitamos a conectarse en nuestro próximo webinar, que será el miércoles 13 de mayo a las 5 de la tarde, donde estaremos hablando sobre equidad de género y choque en la economía. Los esperamos a todos. Gracias por participar. Muchas gracias a todos, un gusto. Muchas gracias a todos y un placer haber participado en este. Buenas noches.